que nace con un cerebro y un sistema nervioso inmaduro y que tiene sus entre 3 a 5 primeros años de manera más intensa, ¿no?, para ir moldeándose al ambiente. Desde luego que esto termina en 25 a 30 años, pero lo importante decir acá es que nuestro cerebro, digamos, nuestro sistema nervioso se va adaptando a las condiciones en las cuales va creciendo. ¿Bien? Acá algunas informaciones, digamos, en relación a esto. Sabemos que antes del nacimiento, digamos, en el periodo de embarazo prenatal, hay un aumento importante de sustancia gris, ¿no?, a través de la neurogénesis. Después del parto, los 3 primeros años especialmente, ¿no?, se produce toda la formación de la conectividad en el cerebro, la sinaptogénesis, y como muestran acá los gráficos, posteriormente a eso viene el periodo de poda neuronal, que lo podemos ver acá, digamos, en que la sustancia gris va disminuyendo en distintas etapas, edades, digamos, de acuerdo a qué área de la corteza corresponda, para posteriormente producirse la mielinización de las vías nerviosas, es decir, el aumento de la sustancia blanca. Ya, y esto lo destaco especialmente porque cuando uno habla de que este niño es maduro, el cerebro está maduro, inmaduro, en general se refiere a esto, ¿ah?, a la mielinización de las vías que logra fundamentalmente que la conectividad logre mayor velocidad. Un concepto que me gustaría harto destacar es lo que se llamó los periodos críticos, ¿no?, que aluden en este proceso que hablábamos del ciclo vital, en que el niño y posterior adolescente va creciendo, y algunas etapas específicas en las cuales la estimulación ambiental, es decir, el entorno en el que está creciendo este niño, son vitales para el desarrollo de la función cortical. ¿Ya? Una de las más estudiadas es la vía visual, no como está enunciado en esta diapositiva, y la no estimulación durante los primeros 6 meses digamos, de sensorialidad de la visión, causa pérdida casi completa de la visión, pero es una ceguera cortical, no es una ceguera, digamos, del ojo, obviamente. Entonces, antes era llamado periodo crítico, porque se pensaba que era como que se va el periodo crítico y ya no había mucho más que hacer. Hoy en día se sabe que no es tan así. Si posteriormente se estimula la función, igual se logra cierto desarrollo, así es que hoy en día se habla de ventanas de oportunidad. Y este concepto es radicalmente importante a la hora de estimular el desarrollo de nuestros niños y adolescentes, y de, si hay alguna área en déficit o que va un poco más lenta, bueno, poder también como apoyarlo, respaldarlo para lograr una mejor función. Otro aspecto, otro concepto más bien importante de destacar es el de epigenética, un concepto antiguo de los años 70, ¿ya? Pero que zanja una vieja discusión del siglo XIX más o menos, ¿no?, en que se hablaba si éramos producto de exclusivamente la información genética o exclusivamente de la interacción con el medio ambiente. ¿Ya? Hoy día se sabe que esto es un diálogo entre ambas, es una interacción muy rica, ¿no?, y que los factores ambientales abren o cierran la expresión génica, ¿ya?, a través de procesos de metilación, acetilación, en fin, más específico, se promueve la expresión, o al revés, la no expresión de ciertos genes que finalmente sintetizan proteínas y en fin, y que nos van configurando, digamos, en tanto cuerpo físico, por así decirlo, ¿ya? Entonces, este concepto de epigenética cobra importancia, ¿no?, en la niñez, pensando en cuáles van a ser las condiciones en las cuales va a crecer este niño o esta niña, ¿ya? Voy a mostrar 2 estudios un poco para graficar esto. Este es un estudio del año 2014, de origen canadiense, ¿ya? Y que este autor lo que busca fundamentalmente es describir el cerebro suicida, pero más allá de eso, utiliza este modelo que es un experimento que se hizo en ratones, en ratas, ¿ya?, y que lo voy a explicar brevemente. Dividió las ratitas como en 2 grupos, ¿ya? El grupo de mi izquierda, de la izquierda de su pantalla, era un grupo, digamos, de mamás ratas lactantes, ¿ya?, que se caracterizaba por lamer y acicalar a sus crías, ¿ya?
y se vio que en estas crías, digamos, los hijos de estas ratitas, había una mejor regulación del eje hipotálamo, hipófisis adrenal. ¿Ya? ¿Qué significa? Significa que esta ratita, en la medida que iba creciendo, iba alcanzando la adultez frente a situaciones de estrés propios de su vida en laboratorio, se desencadenaba toda la respuesta neuroendocrina y que en algún punto en que el cortisol aumentaba, esto generaba una retroalimentación negativa para el hipocampo, que es una estructura muy importante y de la que cada día vamos conociendo más, y frena este eje. En otras palabras, frente al estrés, este eje, digamos, tenía la capacidad de autofrenarse, por lo tanto, en términos conductuales también, la rata lograba calmarse. ¿Ya? El grupo opuesto se trataba de ratones, digamos, de mamás ratitas, digamos, que no lamían ni acicalaban a sus crías, o ratones crías que eran expuestos a eventos adversos. En este caso, lo que se vio es que en su desarrollo había un menor número de receptores para el cortisol, que en la práctica implicaba que al ir creciendo esta ratita, tenía un eje neuroendocrino mucho más desregulado y frente a situaciones de estrés no lograba calmarse ni lograba tener conductas más adaptativas. ¿Ya? Este es un modelo que, como digo, es en ratones, pero que cada día va encontrando más eco en los seres humanos, ¿no? A través de los estudios en neuroimágenes. Y es bien importante porque en realidad no es lo mismo un niño que crece en situaciones de adversidad o que sufre de algún evento estresante o trauma, ¿no? como lo llamamos en psicología, a uno que no. Este es otro estudio en que se compara dos grupos, ¿ya? Es un estudio de una universidad de Países Bajos, y esta autora le ha hecho seguimiento por 20 años a un grupo de niños, ¿ya? En esta publicación el seguimiento es de 37 individuos, ¿ya? Que divide en dos grupos. El grupo de la izquierda es un grupo de niños, digamos, que sufre algún evento adverso durante los primeros 5 años de vida, ¿ya? Y el grupo de la derecha, niños, digamos, que sufren eventos adversos hacia la adolescencia, entre los 12 y los 17 años. Bueno, esta autora lo que encontró, o este grupo de estudios, digamos, de investigación, lo que encontró es que el efecto en el desarrollo de los cerebros era distinto, cosa muy interesante, ¿ya? Cuando el evento adverso ocurría a los 5 primeros años de vida, lo que encontró este grupo es que se producía una aceleración, una mayor rapidez en la madurez de estructuras que tienen que ver con la regulación emocional, como son la amígdala y como son la corteza prefrontal. Estas estructuras maduraban más rápido, lo que, si uno lo piensa con lógica, es bastante razonable en términos evolutivos, ¿no? Si un mamífero está creciendo en una situación de adversidad, tiene que estar preparado más rápido para enfrentar el ambiente, ¿ya? Ahora, ¿cuál era el problema de esto? Es que al acelerar el proceso, estos niños mostraban mayor rigidez cognitiva y, por lo tanto, estrategias de afrontamiento o estrategias para enfrentar el ambiente más pobres, o sea, más rígidas, habían menos riqueza, ¿ya? En el otro grupo encontraron diferencias en que el evento adverso ocurría, como decía, en la adolescencia, no se producía esto de acelerar la maduración, sino que al revés, maduraba mucho más lento el hipocampo, que ya veíamos en el gráfico anterior, que es importante, y un área de la corteza prefrontal, que es la cingulada anterior. ¿Y qué es lo que comenta este grupo? Que esto podría implicar que adolescentes que sufran eventos adversos en esta etapa del desarrollo podrían tener mayores dificultades para la regulación de su conducta en términos morales. Ahora, más allá de las conclusiones específicas, de lo más interesante es que la etapa en que se va produciendo el evento adverso genera cambios muy distintos, ¿ya? Esto es como un extra, mencionarnos que hoy en día está bastante claro que en los adultos existe el proceso de neurogénesis, ¿ya? O sea, a diario se producirían
neuronas de novo, del orden de 1400 más o menos, ¿ya? Y acá, ¿qué sería lo importante para que uno aproveche este pool pequeño, pero de nuevas neuronas, nuevos soldados? Acá lo importante sería poder tener un estilo de vida saludable, ¿ya? Dormir bien, alimentarse de manera equilibrada, tomar agua, hacer ejercicio en la medida en que esto puede darse también, el adulto, digamos, va a poder aprovechar esta neurogénesis. Bien, hasta ahí un poco de unos pincelazos muy a la rápida sobre neurodesarrollo. Vamos a hablar ahora de algunas, digamos, factores de contexto local. Decir que, bueno, que nuestro país, no sé, ¿se ve la pantalla bien? ¿Sí? En nuestro país tiene del orden de 18 millones de habitantes, un cuarto más o menos corresponde a niños y adolescentes, en una proporción similar entre hombres y mujeres. Más o menos un 12% de la población viviría en ruralidad, esto según el censo del año 2017, todo esto es pre-COVID, digamos, pre-pandemia. La pobreza de ingreso estaría en el orden del 12%, y cuando se cambia el concepto de pobreza multidimensional, esta alcanza hasta el 23%. La educación en los cuidadores principales, padres, tutores, en fin, en Chile alcanzaría hasta el 35%. Es bajo, si uno lo piensa. Es decir, papás que han completado enseñanza primaria y secundaria, solo sería hasta el 35%. Este es otro dato que también me parece interesante, que lo presentó la doctora Olate. Los métodos de disciplina que se mencionaron en este mismo censo, en general, iban hacia conductas más agresivas de parte de los cuidadores, ¿ya? Psicológica en un 56% y castigo físico un 32%. Es decir, más o menos 2/3 de los padres o cuidadores principales utilizarían métodos de disciplina más violentos. Si ponemos este dato en el contexto de lo que veíamos del neurodesarrollo, bueno, no es menor, ¿no? ¿Cómo le vamos a pedir a un niño que se calme y se regule si nosotros como adultos no logramos hacerlo, ¿ya? Pensemos que durante la crianza, una de las habilidades que podemos entregarle a los hijos es la capacidad de calmarse, de regularse o de gestionar sus emociones, ¿ya? O sea, yo como adulto me calmo, le presto mente a mi hijo y lo ayudo a calmarse, ¿ya? Ese es un proceso dinámico, que lo estoy obviamente simplificando en exceso, pero que es fundamental en lo que es la regulación emocional. Bueno, aquí algunos datos de nuestro país, de nuestra región, la región de la Araucanía. Es la región con mayores índices de pobreza de todo el país. La pobreza por ingreso alcanza a un poco más de un 17%. La pobreza extrema en el censo del 2017, o sea, pre-COVID, un 4.6%, y un porcentaje importante de la población se identifica con la etnia mapuche, ya más o menos un 33%. Ahora bien, llegó el invitado y estas son las cifras publicadas al día de ayer, más o menos 5.5 millones de infectados en el mundo. En los primeros lugares está Estados Unidos, Brasil y Rusia. Por ahí se ve España también, que ya estaría saliendo de los top 1. Y en la región de la Araucanía tendríamos un número más o menos de 1.800 infectados, ¿ya? En el panorama general del país, los sectores con mayor infección serían Tarapacá, Antofagasta, desde luego la región metropolitana, ¿no?, que tiene cifras por las nubes. Hay que decir también que es la región que concentra más o menos el 50% de la población. Tenemos también cifras muy elevadas Maule, Ñuble, Biobío, la Araucanía y Magallanes, ¿ya? Ahora, no es lo mismo vivir la pandemia en un país que tenga mejores recursos económicos que uno que no, ¿ya? Recordemos que nuestro país vive hace tiempo una situación de sequía importante. ¿Hay alguien que tiene un micrófono? Ya, no lo alcanzo a ver. Y que evidentemente que si hay sequía,
no podemos pensar en tener agua disponible para todas las medidas de higiene, ¿no? Ni tampoco para lo que implica también el beber el agua y para todo lo que da ocupado, ¿ya? Esta fotografía es del año pasado de una escuela rural en la zona de la precordillera de la Araucanía, específicamente de Malalcahuello, donde trabaja mi cuñado, ¿ya? Si ustedes ven, los recursos que tienen son bastante básicos, ¿ya? Entonces, mal podríamos pensar hoy en día, con la pandemia encima, que este es un establecimiento escolar que tiene la infraestructura o la tecnología para las clases en línea, o que sus docentes han sido capacitados para lo mismo, ¿ya? Cosa que genera una serie de efectos y que probablemente como país vamos a tener que enfrentar en el futuro, ¿ya? Por una parte tenemos esto, y por otra parte tenemos en la casa las tareas, digamos, a cargo de los padres, con papás que están sobrecargados con muchas tareas, ¿no? Teletrabajo, el quehacer doméstico, la educación de los hijos, ¿no? Que nos configura un ambiente bastante complejo. Otra realidad de nuestro país es la presencia del trabajo informal, ¿ya? Acá vemos vendedoras mapuche, digamos que es algo muy, muy propio de Temuco, ¿no? Que salen a vender sus hortalizas, pero que es un trabajo que no tiene ninguna protección social, ¿ya? Entonces esta foto que fue tomada en un periodo de cuarentena obligatoria, acá en Temuco, vemos un montón de personas haciendo cola para hacer cobro en los servicios sociales o en los bancos. Entonces, el problema que se da aquí es que el adulto en esta situación, ¿no? En este entorno empobrecido o de gran adversidad psicosocial, es que tiene que elegir si se queda en la casa cuidándose del coronavirus, ¿no? Pasando hambre probablemente, o sale a conseguir el sustento, pero corre el riesgo de infectarse. Entonces, no son preguntas simples, digamos, que podamos responder fácilmente. Son grandes desafíos que tenemos que enfrentar como sociedad. Bueno, acá he graficado algunas determinantes sociales y factores de riesgo en relación al COVID. Acá vemos los sectores más oscuros que tienen viviendas más precarias en relación a la aislación térmica. Acá vemos los niveles de hacinamiento, los niveles educacionales bajos, que son los colores más oscuros. Acá está graficado los sectores donde el agua potable es muy escasa, ¿no? Si bien es cierto el agua potable está declarado un derecho de la humanidad, digamos, un derecho humano, sabemos que en el mundo existen pocos lugares, ¿no? Donde se pueden encontrar con facilidad. Y acá un resumen, digamos, del índice de vulnerabilidad frente al COVID en nuestra ciudad de Temuco. Acá más Mi localmente. amor, ¿te puedo hacer una pregunta? Por favor, hay alguien que tiene abierto su micrófono. 11:30 Ciérrelo, Sí, por favor. Lisette, si quieres, por favor, cierra tu micrófono. Bien, entonces, ahora algunos tips, digamos, de cómo enfrentar y cómo apoyar a nuestros niños en esta situación. En esta diapositiva se ve cuáles son los efectos más importantes en términos emocionales en los niños preescolares, ¿ya? Hasta 5 años, digamos, en general. Lo que hemos visto tanto en las publicaciones internacionales como en la clínica es que en general los niños están más ansiosos y tienen conductas más regresivas. ¿Qué significa esto? Están como más bebés, ya más infantiles, más dependientes, más pegados a los padres, con dificultad para separarse, inquietos, oposicionistas, ¿ya? Y con frecuentes pataletas, ¿ya? ¿Qué es lo que se recomienda en estos casos? El adulto siempre debe hacer el esfuerzo de ponerse al nivel del niño en el sentido tanto físico, ¿no? como la altura, como el lenguaje y la manera de comunicar el mensaje. Recordemos que antes yo les decía que una de las cosas que tenemos que hacer como adultos es prestarle mente a los hijos, ¿no? Ayudarlos a mentalizar, ¿ya? ¿Cómo podríamos hacer esto? ¿Ya? Dedicarles tiempo de calidad, ¿ya? Un tiempo que sea como desconectado de las pantallas, que uno como adulto no esté con el WhatsApp o digamos que no esté en la multitarea, ¿no? Que es una situación trivial hoy por hoy, estamos todos un poco obligados a vivir así,
Sin embargo, frente a esta situación es importante que a nuestros hijos en esta etapa de la vida podamos dedicarle un tiempo exclusivo. Corto, digamos, pero de calidad, ¿ya? Y que sea realista en nuestra cotidianidad. Poder establecer rutinas claras. Digamos, en cualquier etapa de la vida, ¿no? Incluso en la vida adulta, el que existan rutinas permite que el niño pueda, digamos, sepa qué actividad viene a continuación, lo puede anticipar. Y eso por sí mismo es tranquilizador, ¿no? Le va a ayudar a calmarse y a regular sus emociones. Entonces, vamos a ver un poquito más adelante algún ejemplo de rutina. Esto tener como horarios, digamos, también es algo como muy útil, ¿ya? Tratar de filtrar las noticias en relación al COVID. Si van a recibir información, ojalá tenga que ver con enseñarles a lavar las manos, tomar todas las medidas de higiene respiratoria, en fin, ¿ya? Pero no exponerlo, no sé, por noticias del matinal o noticias de los medios masivos de comunicación, donde el énfasis está más bien puesto en lo negativo. Abrazarlos más, ya si están más pegoteados, bueno, están más con ellos, con más contacto físico. Fomentar también el contacto con la familia extensa, ¿no? Aprovechando la tecnología, ¿no? Con llamadas virtuales. Y se puede, bueno, y es una realidad, ¿no? Que el uso de la pantalla, que ha sido una gran lucha de los neurólogos, los psicólogos, los psiquiatras, en este momento, bueno, los niños, nuestros hijos están más conectados a las pantallas. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ir intercalando la pantalla, ¿no? En un horario, ojalá, más estructurado, y que se vaya alternando con actividades más lúdicas, y ojalá actividades que sean más físicas, ¿ya? Y bueno, esta es una etapa en que el juego cumple muchísimas funciones, ¿no? Y también la función como de protección del desarrollo, como de la resiliencia. En niños un poquito más grandes, sobre los 6 años en etapa escolar, podríamos observar un humor más irritable, tendencia a tener molestias en el cuerpo, dolor de guatita, de cabeza, en fin, diversas somatizaciones. Observar como un estado como de desconexión, de aburrimiento o nostalgia. Manifestar preocupación o tristeza excesiva, ¿ya? Rivalidad entre los hermanos, ¿no? Por la atención de los padres, a veces también hemos visto eso en la clínica, que aumenta un poco el número de peleas entre los hermanos, ¿ya? Ignorar comportamientos de promoción de la salud, evitar las tareas escolares, esto también es bien frecuente, y aquí hay que decir que el énfasis, digamos, de las tareas escolares o del trabajo escolar en este momento no debiese ser el contenido, el conocimiento propiamente tal, ¿ya? Porque no va a ser muy difícil que podamos lograr eso. Pero sí poder desarrollar hábitos saludables, poder desarrollar valores, ¿no? Como el respeto, la empatía, la solidaridad, ¿ya? Así es que en lo que tiene que ver con tareas escolares, ojalá que nuestro esfuerzo como padres esté más bien puesto en ese aspecto, ¿ya? Podemos también ver niños que disfrutan menos de las actividades que antes realizaban con más entusiasmo. ¿Cómo los ayudamos? Bueno, se repite un poco, ¿no? Lo de las rutinas aplica, acompañarlos a la hora de hacer las tareas escolares, ya mencioné, digamos, donde tendría que estar el énfasis, compartir con ellos actividades lúdicas, y en este sentido, ojalá sean actividades que uno disfrute, ¿ya? Que no sea como algo a la fuerza, ¿ya? Ojalá sea algo que uno como adulto lo pase bien, ¿ya? Porque eso el niño también lo va a captar y lo va a compartir. No sé, si a uno le gusta cocinar, cocinar con los hijos. Si a uno le gusta escuchar música, bailar, hacer ejercicio, en fin, buscar ahí creativamente qué actividades son de mutuo interés y que puedan generar también un ambiente de más distensión y más creativo. Aumentar los espacios de comunicación, como decíamos hace un rato, es importante dejar como tiempo de calidad, aunque sea, digamos, acotado, pero que sea realmente un espacio de conexión y de sintonía con los hijos, y el participar en actividades domésticas. Esta es una gran oportunidad donde nuestros hijos pueden ir ganando autonomía para el día de mañana, en el sentido de aprender a hacer labores domésticas, ¿no? De mantener el aseo en su dormitorio, poner la mesa, un poco, bueno, las tareas dependen de la edad, pero esto es un gran recurso para el futuro. En los adolescentes podemos observar reacciones más oposicionistas, el ignorar las medidas preventivas,
tendencia al aislamiento, quedarse encerrado en la casa, en pijama todo el día, ¿no? Con cambios en los ciclos sueño-vigilia, hay como un efecto, como comillas, de vacaciones, digamos, en que los adolescentes muchas veces como que están despiertos de noche y duermen de día, ya, con cambios en el apetito, ya, o con síntomas anímicos francos. Bueno, ¿qué hacer? En general, lo que conviene acá es lograr un vínculo y un tiempo de calidad. Ya, ojalá, ya no como con los niños probablemente, no, acá este tiempo compartido probablemente tenga que estar más orientado hacia la alianza con nuestro hijo adolescente, el fomentar espacio con pares, ¿ya? En un ambiente de respeto, o sea, que pueda conectarse con los amigos y también uno ahí ir regulando que esto vaya siendo constructivo. Si va a dormir siesta, máximo 30 minutos, hay que tener ahí, cuidar mucho la higiene del sueño. Evitar las pantallas durante la noche, sabemos que la luz fría inhibe la secreción de melatonina por lo menos por 3 horas, por lo tanto, afecta muy negativamente la calidad del sueño. Y el validar las emociones con la escucha empática. Vamos a ver un poquito más adelante algo de esto. Es bien importante también acompañar al hijo en esto de validar que esté ansioso, que esté angustiado, que se siente intranquilo, con esta incertidumbre en la que estamos viviendo, ¿no? Escucharlo y decirle que claro, que lo que él está pasando y viviendo nos está pasando un poco a todos, ¿no? Y el poder también contenerlo en esto. Recordemos este concepto como de prestar mente, es decir, que yo como adulto escucho empáticamente a mi hijo, ¿ya? Le reflejo, le muestro cuál sería el sentimiento, le ayudo a ponerle nombre a la emoción que nos está describiendo y lo valido, ¿ya? Y yo me calmo, digamos, y con esto también ayudo a que el hijo se calme. Este proceso obviamente es distinto en un niño más pequeño a uno escolar o a un adolescente, como estábamos mencionando previamente. El hecho de que ya no podemos realizar actividades colectivas al aire libre, ¿no? Causa un impacto muy negativo, sobre todo en un área que es la violencia doméstica, ¿ya? Previo al COVID, se sabía, digamos, se estimaba que en Chile había del orden de 130.000 casos de violencia intrafamiliar, ¿ya? Más o menos casi un 40% violencia de género. Más o menos en marzo, el CERNAM proyectaba, el Servicio Nacional de la Mujer proyectaba que esta cifra iba a aumentar entre el 20 al 30%. La verdad es que no tenemos la cifra exacta, pero es muy claro que el aumento ha sido muchísimo mayor, ¿no? Algunos estudios hablan de hasta un 70%. Quería también compartirles muy brevemente este estudio italiano, que es un estudio que se realizó mediante encuestas telefónicas, más o menos a un poquito más de 1.300 personas, y acá lo que midieron fueron, entre otras cosas, los patrones de sueño. Y a la conclusión que llegan estos investigadores es que los patrones de sueño se retrasaron. ¿En qué sentido? En que los entrevistados describieron que estaban durmiendo más tarde, más o menos 2 horas más tarde, y se estaban despertando más tarde, ¿ya? Entonces había ahí como un desplazamiento. Por otra parte, pasaban mucho más tiempo en la cama, pero la calidad del sueño era inferior, ¿ya? Que no es poco, ¿no? Porque esto también es algo que tenemos que cuidar enormemente con los niños, sobre todo pensando en su neurodesarrollo y, bueno, y en su desarrollo integral, ¿no? Ahora, la pandemia como oportunidad, bueno, este es un momento en que como padres, como madres o como cuidadores podemos ayudar a procesar la adversidad que los niños y los adolescentes estén experimentando. Y esto va a tener no solamente un impacto en el presente, como decíamos, sino que también va a dejar huellas, ¿no? para el futuro de este hijo y a la siguiente generación, ¿no? Por este efecto que decíamos de la epigenética. Entonces, es un momento en que podemos enriquecer las herramientas psicológicas, por así decirlo, de los niños. Otro punto, los tiempos difíciles también pueden permitir una oportunidad creativa para construir relaciones más fuertes con nuestros niños y adolescentes, ¿ya? El hecho de estar más en la casa ayuda enormemente a esto. Y por último, una relación estable, solidaria y enriquecedora fomenta la confianza, el desarrollo social y emocional positivo. No sé si estoy en la hora, me da la impresión de que sí, así que voy a pasar como si estoy en la hora.
voy a pasar muy rápido esto porque es más de lo mismo. Toda esta información la tenemos publicada, les digo al tiro, en el Hospital Regional de Temuco, ¿ya? Ahí hay un ejemplo de un horario. Acá está como el contacto, Hospital Hernán Enríquez A, en Instagram y en Facebook. La verdad es que hay bastante información, ¿ya? También está este video que voy a mostrar solo en el enunciado, donde con objetos de desecho en el fondo de la casa, se pueden hacer juegos muy entretenidos, ¿ya? Una de las cosas importantes y una de las herramientas que podríamos tener como padres es la estimulación sensorial, ¿ya? Así que bueno, también los invito a ver este video en las mismas redes sociales. Hablamos también sobre el uso de las pantallas, ya que no deberían exceder las 2 horas diarias y que deben estar alejados del horario de sueño. Ahí está la referencia. La Clínica Psicológica de la Universidad de la Frontera también tiene material súper interesante, y un poco en esto de la regulación emocional. Se destacan estos puntos que yo les mencioné hace un rato, ¿no? Sobre ayudarle al hijo a percibir qué está sintiendo, a ponerle nombre a esto y aceptar lo que está sintiendo. Ya este proceso es de lo más importante en términos de lograr una buena regulación emocional y finalmente una capacidad de gestionar las emociones en la vida. ¿Ya? Ahí está el contacto de la Clínica Psicológica. Voy a dejar esta presentación. Algunas sugerencias de